Buenas tardes, estoy aquí con el subdirector de la Universidad Panamericana en Relaciones Públicas, el licenciado Gerardo González, y le vengo a hacer una entrevista acerca de la carrera de gastronomía. ¿Qué actitudes y aptitudes debo tener para esta carrera? Bueno, antes que nada es una carrera de una demanda muy importante en el mundo moderno, una demanda muy importante, y es una carrera además muy demandante. A que me refiero, se requiere una vocación artística, porque son artistas de la cocina, Sí. tienen que tener, saber trabajar bajo presión, muy creativos, con sensibilidad, como le llaman los clásicos, facilidad para los idiomas, para viajar, inclusive, adaptarse a cambios de residencia y entendimiento cultural del entorno. Esto es saber, pues, lo que le llaman cocinas del mundo, ¿no? Entender Sí. que la gastronomía es un idioma universal en el cual, pues, es la manera en la que puedes conocer principalmente las principales culturas del mundo a través de su comida, ¿no? Creo que serían fundamentalmente esas. ¿Cuáles serán las principales fortalezas acerca de esta carrera? Las verdades ¿O de los que la virtudes? estudian. Virtudes, sí. Bueno, para empezar, pues es una actividad muy noble porque trabajas con una necesidad básica, que son Sí. los alimentos. O sea, a diferencia de algunas otras carreras, un gastrónomo, que no es lo mismo chef que gastrónomo, o sea, mucha gente cree que los chefs todos son gastrónomos o que todos los gastrónomos son chefs. Para empezar, el título de chef se gana con muchos años y significa, como su nombre lo dice, jefe. Es el jefe de una cocina. Entonces, el que te ofrezcan la carrera de chef es un mito, eso no existe. No existe el título de chef a nivel licenciatura, a lo mejor técnico sí, pero una de las principales fortalezas es justo eso, que trabajas con una necesidad básica, y en un país como México, que estamos tan llenos ahorita de problemas de obesidad, yo creo que la fortaleza es justo esa, que es una de las carreras más importantes en materia de educación alimentaria. Deben de aprender, las personas debemos de reeducarlas en materia de alimentación. Desde los niños hasta los adultos mayores, todos tenemos diferentes necesidades alimentarias y tiene que haber profesionales, que no nada más son las personas que estudian nutrición, sino también las personas que no nada más trabajan con el bien comer, sino también con el buen comer, que eso se refiere a la parte gourmet de la palabra. O sea, que no nada más sea bueno en cuanto a nutrientes, sino que sea rico, que sea atrayente. Eso lo hace un gastrónomo. ¿Cuáles son las principales áreas de trabajo en esta carrera? Pues todas, donde haya un grupo humano, ahí hay una oportunidad de trabajo, porque pues ahora sí que todos comen, y 3 veces al día, ¿no? Entonces, lo importante es conocer justamente las necesidades de cada grupo, porque no es lo mismo hacer de comer para un grupo de mineros, que para un grupo de futbolistas, o que para un grupo de alumnos de preescolar. Las demandas calóricas, las actividades, los mismos recursos, pues limitan o delimitan más bien el margen de maniobra del gastrónomo. Pero el gastrónomo justamente pues debe de entender las necesidades de cada grupo humano y sobre eso partir para desarrollar las estrategias que a ese grupo en lo particular convenga, ¿no? Sí, ¿Cuál sí, estoy es, siendo claro, ¿verdad? Sí, sí, okay. ¿Cuál es el plan de estudios en esta carrera? Bueno, eso sí depende de cada universidad. Digo, aquí en la UP no la tenemos, pero en la mayoría de las universidades, y en el caso concreto que yo conozco, que es el CESA, pues llevan cocinas de todo el mundo. O sea, llevan materias de química, de microbiología, de producción culinaria, y como te dije en un principio, pues cocinas de todo el mundo, ¿no? Además de técnicas de higiene, materias administrativas, de costos también, porque pues no es lo mismo hacer de comer para 5 que para 5,000 personas. Entonces, pues no nada más se le echa más agua, ¿no? O sea, es saber qué insumos pueden sustituirse con cuáles. Entonces llevas marketing también pues para saber vender lo que estás preparando. Pues básicamente creo que ese es el tronco común y el tronco general de la carrera. ¿Cuál es el costo promedio para estudiar esta carrera? Es una carrera cara. Yo creo que es de las carreras más caras. Primero porque el material per se cuesta, o sea, los alimentos, los insumos cuestan. Y en la mayoría de las universidades, ya sea que te los cobren o que te los incluyan en la cosa, ya sea que los tengas que llevar o que te los incluyan en la colegiatura, de todos modos lo estás pagando. Además del material alimentario, hay mucho equipo técnico, cuchillería, que la cuchillería de las buenas universidades es cuchillería en su mayoría alemana, suiza,
que es muy cara. El resto del instrumental de pastelería, por ejemplo, de repostería también es caro. Y caro me refiero superior al de otras carreras, ¿no? Que sea imposible de pagar, ¿no? Además de uniformes, Filipinas, porque es una carrera con un código de vestimenta especial, ¿no? Filipinas, cofias y todas estas cosas. Pero la carrera siento yo que es quizá un 20% más cara que las carreras administrativas normales, ¿no? Quizá está a la altura de una ingeniería, por ejemplo, de innovación digital o de donde se manejan materiales de alto costo. Esta es una de las carreras que yo pondría en el top 5 de precio en México. Medicina también. ¿Cuáles son las mejores universidades para estudiar esta carrera? Mira, esto de mejor o peor es muy subjetivo. Y eso lo decimos aquí en la universidad, inclusive con las carreras que tenemos, ¿no? Lo que te puedo decir es cuáles son las más reconocidas, ¿verdad? Donde la gente suele ir en México, pues sin rankearlas te las voy a mencionar. Son la Universidad del Claustro de Sor Juana, que es una institución que está en el centro histórico. Está el mismo CESA Universidad, que está en San Ángel. El Colegio Superior de Gastronomía, que está en la colonia Roma, y otro allá por Lomas Verdes. Yo creo que son las tres más serias, porque hay otras como el Cordon Bleu de la Universidad de Anáhuac, pero es un poco más técnica, aunque está dentro de una universidad, gente que conozco que ha estudiado ahí no le da el reconocimiento. La Iberoamericana también tiene un buen nivel en esta carrera, me parece. Son quizás esas cuatro, y a niveles técnicos pues hay algunas otras, ¿no? Está el Corbucet, escuelas técnicas, pero insisto, ya ahí el nivel que obtienes no es de licenciatura, son técnicos superiores o técnicos a secas, ¿no? Eso por citar las nacionales, las de la Ciudad de México en lo particular. ¿Tú dime alguna otra? ¿Cuál sería la mejor área antes de estudiar gastronomía? Yo sugeriría el área 2. Yo sé que es un área muy pesada, pero el contenido de biología y de química que dan estas áreas, pues le da mucho sustento a la carrera, ¿no? Y también, por ejemplo, el área 4 por la parte de humanidades, por la parte de arte también te puede ayudar, pero siento que yendo de la 2 puedes tener muchos más fundamentos en materia de microbiología y todo esto para entender los procesos químicos que implica la carrera, porque no nada más es cocinar rico, o sea, es también saber toda la estructura molecular de los alimentos, la composición de alimentos y bebidas, qué se puede mezclar con qué y por qué, ¿no? Entonces yo creo que el área 2 sería, en mi particular punto de vista, el área indicada. ¿Con qué otras carreras se relacionaría gastronomía? Bueno, se relaciona mucho con todas aquellas que tengan que ver con el entorno turístico, ¿no? Con turismo justamente, con restaurantes, con hotelería, con nutrición. Yo creo que todas estas, porque ahora sí que la parte de alimentación se rodea, inclusive hay carreras donde se les enseña la parte de decoración, ¿no? Para ambientar los lugares donde se sirve el alimento, no nada más es que comas rico, sino que vayas a un lugar donde se come bien y que te sientas cómodo y que la iluminación sea adecuada. Entonces también tiene que ver con diseño, con decoración, con las artes, es un arte culinario. De hecho hay universidades que le llaman gastronomía y arte culinario, ¿no? Porque pues eso es, o sea, cuando tú comes bien es que te caiga bien y que te sepa rico. Es un arte saberlo hacer. Inclusive hay muchas corrientes de gastronomía molecular y de muchas tendencias, ¿no? Locales o mundiales. Entonces yo creo que es una carrera rodeada básicamente de estas áreas de trabajo. ¿Vale? Ok, muchas gracias. ¿Algo más? ¿No? Está bien. Bueno, pues gracias a ti. Gracias. Perfecto.